y la inflación vuelve a ser hoy sin duda, volverá a ser sin duda hoy la protagonista. Ya lo fue ayer con ese dato, con ese PCE deflactor en Estados Unidos, esa subida hasta el 3,8% en abril, más de un punto por encima de la cifra de marzo y en línea con lo que se esperaba y con la subyacente en el 3,3%. Este es el análisis que hacía ayer por la tarde en estos micrófonos Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad. Súper interesante el dato. La verdad que la buena noticia es que ha salido en línea con lo que se esperaba. Es decir, se esperaba una subida del 3,5 al 3,8. También ha subido un poco el PCE subyacente. En cualquier caso, desde luego estamos en niveles que hacen, que cambian radicalmente toda la idea que teníamos a principios de año, que ahora parece muy lejano, pero era que incluso habría bajadas de tipos en Estados Unidos, ¿no? Ahora nadie contempla una bajada en Estados Unidos, ya veremos si incluso hay subidas al hilo de estos datos, ¿no? Se aceleran los precios por la guerra de Irán, mientras la Reserva Federal calienta ya la próxima subida de los tipos de interés en esa reunión que va a celebrar a mediados del mes de junio. El último miembro de la FED en hablar ha sido Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis. Dice que la inflación está ya significativamente por encima del objetivo. Dado que los tipos de interés reales se sitúan por debajo del nivel neutral a largo plazo que baraja el Comité Federal de Mercado Abierto, que la inflación se sitúa de forma considerable por encima del objetivo, que las expectativas de inflación a largo plazo tienden al alza y que el mercado laboral se mantiene estable, considero que sería arriesgado confiar en la perspectiva de un mayor crecimiento de la productividad en el futuro para resolver nuestro problema de inflación actual. Estoy dispuesto a revisar mi postura si se demuestra claramente que un mayor crecimiento de la productividad está contribuyendo a que la inflación se acerque al objetivo. Esa inflación que está por encima del objetivo, como decimos, vuelve a ser hoy la protagonista en el mercado este viernes, porque vamos a conocer datos IPC adelantado del mes de mayo en España, en Alemania y en Francia. Pero, sin embargo, el mercado deja de lado, de momento, esa preocupación por la inflación, deja de lado incluso la rebaja de crecimiento en Estados Unidos y prefiere agarrarse al posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Washington anunciaba hace unas horas un preacuerdo que Teherán desmentía poco después. El mercado lo celebraba y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance reconoce que el problema sigue estando en la gestión del uranio altamente enriquecido y el futuro de ese programa de enriquecimiento de uranio iraní, pero dice que cada vez ven más cerca la firma de ese acuerdo. Si nos fijamos en lo que ya hemos logrado aquí, partiendo de la base de que conseguiremos llegar a un acuerdo definitivo que reabra las negociaciones sobre el ejército convencional, nos encontramos en una posición en la que podemos reducir sustancialmente su programa nuclear, no solo durante el mandato de este presidente, sino a largo plazo. Eso es algo muy positivo para el pueblo estadounidense, así que aunque no hemos llegado a ese punto, estamos muy cerca. El mercado también ve cada vez más cerca ese acuerdo en Oriente Medio y ese optimismo se cotizaba anoche en Wall Street, donde sus tres principales indicadores cerraban con triple récord máximos históricos para el Dow Jones, para el S&P 500 y para el Nasdaq, y ese optimismo se está cotizando esta mañana en las bolsas asiáticas, con el precio del petróleo bajando y con la tecnología volando un día más. Samsung subiendo hasta ahora un 5% después de presentar los detalles de su nueva tarjeta de memoria de ancho de banda para inteligencia artificial. Ojo a LG Electronics, subida del 30% hasta ahora tras mostrar las últimas innovaciones automovilísticas que utilizan tecnología de Google. Y otra compañía, en este caso estadounidense, Dell, viene subiendo un 40% en After Hours. Roberto Sol, ¿qué está pasando? Buenos días. Buenos días. La tecnológica consigue ser la compañía más destacada de las operaciones fuera de hora después de publicar unos resultados que convencen y mucho al mercado. Impresiona de momento sus ingresos procedentes de los servidores optimizados para IA, que han crecido un 757% interanual hasta superar los 16.000 millones de dólares en el primer trimestre. Además, supera previsiones con sus ingresos de 44.000 millones y su beneficio por acción de 4,86. El jueves le tocó el turno a Snowflake, que fue uno de los principales catalizadores del mercado con su subida del 36%. Anunció un acuerdo con Amazon por valor de 6.000 millones de dólares, donde usará la tecnología de la compañía. Además, gustaron sus perspectivas de ingresos para el primer trimestre fiscal de 2027. Esta gran subida tuvo efecto en el sector de la programación, haciendo que compañías como Palantir o ServiceNow subieran un 6% o MongoDB subiera más de un 10%. Enseguida le vamos a preguntar a Ignacio Baquiano por lo que está pasando con la tecnología, con estos nombres propios, con los protagonistas del mercado y ese riesgo o no riesgo a que estemos ante el inicio de una
burbuja tecnológica. Sigue esa fiebre por la tecnología, sigue la euforia en las bolsas y baja el precio del petróleo, con su mayor caída semanal en casi 2 meses, mientras los operadores esperan detalles sobre qué va a pasar con el estrecho de Hormuz, sobre si se va a abrir o no el estrecho de Hormuz y qué va a pasar con ese alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Y el titular, Eva Villanueva, hasta la hora de la mañana, sería que las bolsas mundiales tocan máximos históricos. Muy buenos días. Pues sí, muy buenos días, Rubén. A eso se mide además no solo por los índices a nivel particular, sino por esa fotografía que arroja el índice de acciones mundiales, MSCI, que alcanza máximo histórico con esa subida del 0,37% a esta hora, bajo ese paraguas claro de euforia por la inteligencia artificial impulsada por los fabricantes de chips en todo el mundo. Es una fotografía que llega con un Asia desatada, con los grandes fabricantes disparados y por lo tanto con el Kospi surcoreano disparándose a esta hora un 3% y también viendo al Nikkei en Tokio con subidas del 2,66%, 66.417 puntos para el índice, que hoy además ha recibido datos macro positivos, sorprendentes, con la producción industrial y con una inflación subyacente en Tokio que también puede allanar el camino para la subida de tipos. Eso sí, el Hansen de Hong Kong avanza a esta hora de la mañana un 0,89%. En medio de ese optimismo desencadenado en torno a la tecnología que anoche, como decíais, llevaba el S&P 500 al índice rector del mercado americano a cerrar en los 7.563 puntos, máximo histórico. También en el Nasdaq Composite, que era el que mejor se comportaba con una subida del 0,91% hasta los 26.917 y que el Dow Jones, incluso por la mínima, también marcaba récord al cierre. Todo en un escenario donde ahora lo que vemos es cautela en torno al mercado de futuros americanos. Han estado en gran parte de la mayoría de la jornada en Asia con caídas y hasta ahora entra por el lado tímido en el terreno de las subidas y viendo cómo Europa también se prepara con subidas moderadas para este inicio de viernes, con subidas del 0,17%. Todo mientras en el mercado de divisas el índice dólar, el que ha sido el activo refugio desde el inicio del conflicto, se mantiene fuerte, está en los 99 puntos, en los 99 unidades frente a las principales divisas, en un escenario donde también hemos visto cómo ha caído la rentabilidad de los bonos. En la semana tenemos el Treasury americano a 10 años en el 4,44%, en un contexto de datos de inflación donde además los analistas, eso sí, cuestionan esta relajación porque parece improbable, dicen, que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán revierta rápidamente el impulso inflacionario desatada por el alza de la energía. Euro-dólar a esta hora con la divisa comunitaria en 1,1640 unidades y viendo precisamente cómo el oro a esta hora avanza hasta los $4.510. Son las 7 y 8 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a contar más noticias que van a marcar y que están marcando ya la actualidad de este viernes 29 de mayo. Un día en el que la Comisión Europea celebra un debate sobre el rumbo que debe tomar la relación comercial con China. Una relación en la que Bruselas aspira a reducir su dependencia del gigante asiático y a reequilibrar, Roberto, su balanza comercial. Un encuentro que llega tras el último capítulo de tensión comercial entre ambas potencias después de que ayer Bruselas multara con 200 millones de euros a la empresa china Temu por vender productos ilegales en su web. Thomas Reiner es portavoz de la Comisión Europea. Temu llega a 130 millones de consumidores en la Unión Europea, pero la empresa no ha evaluado de forma adecuada los riesgos de la venta de productos ilegales en su plataforma. ¿De qué productos hablamos? Juguetes peligrosos para niños, pequeños aparatos electrónicos sin el etiquetado adecuado, ropa y joyas que contienen sustancias químicas nocivas, por nombrar solo algunos. Nuestro mensaje es claro: si quieres acceder a nuestro mercado de 450 millones de consumidores, tienes que respetar nuestras reglas. En paralelo, la comisión investiga también si China ayudó con subsidios a JD.com para comprar una compañía alemana. Otra empresa, Exxon, advierte de que las reservas de petróleo alcanzarán niveles peligrosamente bajos en las próximas semanas. Lo que provocará, según la compañía, un aumento drástico de los precios hasta entre 150 y 160 dólares por barril. Además, el vicepresidente ejecutivo de Exxon, Neil Chapman, sugiere que China apenas ha recurrido a sus reservas estratégicas de petróleo durante la crisis energética provocada
por el conflicto en Oriente Medio. Anthropic supera a OpenAI y roza ya el $1 billón de valoración tras una mega ronda de financiación. La compañía de inteligencia artificial creadora de Cloud ha cerrado una ronda de financiación de $65.000 millones liderada por grandes fondos como Sequoia, Altimeter o Dragonir. La operación eleva la valoración de Anthropic hasta los 965.000 millones, superando por primera vez a OpenAI y reforzando la carrera global por liderar el negocio de la IA. El director ejecutivo de Ferrari defiende el precio de su primer coche totalmente eléctrico. Benedetto Vigna asegura que este vehículo no tiene nada que ver con los coches eléctricos chinos o los de otras marcas y que su precio de 550.000 euros responde al valor de la innovación. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, termina hoy su mandato de 8 años en la entidad. El español se marcha orgulloso de su puesto por no haber tenido ninguna crisis financiera durante este periodo, aunque se marcha advirtiendo de que las vulnerabilidades siguen siendo elevadas por la guerra de Irán. Guindos será relevado del Banco Central Europeo por el croata Boris Vujčić. Y el Euribor cierra hoy el mes de mayo en su nivel más alto en 20 meses. El indicador subirá en mayo por tercer mes consecutivo y se encamina a cerrar con una media mensual del 2,8%. Se trata de la tasa más alta desde septiembre de 2024. Y lo que está pasando es que el foco vuelve a estar puesto este viernes en los datos de inflación, en los que vamos a conocer en Europa y que aquí les vamos a ir contando a lo largo de la mañana. Mercado que se debate, como les contábamos hace unos minutos, entre esa inflación, el miedo, el aumento de la inflación, cómo puede afectar a los bancos centrales y el optimismo ante ese posible acuerdo en Irán, que también Mejidi Vance, aunque sin concretar una fecha para cuando se firme. Ese optimismo está haciendo que suba las bolsas, que caiga el precio del petróleo, menos 1% ahora mismo el Brent, cotizando por debajo de $92, $91,78, caía de algo más del 1% para el futuro del West Texas, 1,23% bajo, por debajo de $88, 87,81. Si miramos también a lo que está pasando en los bonos, se relajan un poquito las rentabilidades del americano a 10 años, el Treasury cae hasta el 4,43%, caída del 0,29%, un alemán que ayer se dejaba casi un 1%, ese rendimiento abre hoy por debajo del 3%, en el 2,95%. Y con el euro y el dólar, esperando a los bancos centrales, los próximos pasos de la FED y del Banco Central Europeo, hoy en 1,1642, caída ligera para la moneda europea frente al billete americano del 0,07%. Bolsas en máximos, tecnología volando y los futuros en Estados Unidos, tras el triple récord de anoche en Wall Street. ¿Qué nos dicen hasta ahora, Roberto? Que suben un 0,10%, el futuro del Dow Jones sube un 0,09% el futuro del S&P 500 y el Nasdaq 100 sube apenas un 0,05%. Futuros americanos también en verde. Hasta ahora, futuros americanos en verde, futuros europeos también en verde. Hasta ahora suben algo más. Futuro del DAX subiendo un 0,26%, futuro del Eurostoxx 50 subida del 0,23% y en las bolsas asiáticas, que es lo que tenemos a esta hora de la mañana, Villanueva. Bueno, pues tenemos el subidón que se extiende en toda la fiesta en Asia. Tenemos el índice Nikkei en Tokio superando los 66.300 puntos hasta ahora, 2,57% de subida. Tenemos al Kospi surcoreano como el verdadero protagonista, 3% de subida, 8.445 puntos, mientras que vemos precisamente como en esas plazas asiáticas, Australia, el ASX 200 sube 1,46% hasta los 8.718 puntos. En Hong Kong, subidas del 1%, 25.268 puntos. Y sin embargo, vemos retrocesos hasta ahora en la plaza de Shanghái, 0,22% a la baja hasta los 4.089 puntos. El Nikkei, el Nifty en India avanza tímidamente 23.915 puntos. Euforia, optimismo en las bolsas, euforia, optimismo, fiebre en la tecnología. Enseguida les hablamos de nombres propios. Vamos a ver qué está pasando en cada uno de estos mercados. Bueno, y antes de hablar de tecnología, hablar de esos nombres propios, algunos como Samsung o como LG, vamos también a hablar de la macro, porque tenemos esta madrugada, Eva, un dato en Japón. Ponemos el foco en la producción industrial que sorprende. Pues sí, tanto. Aumenta de forma inesperada en abril, aunque sin embargo el crecimiento de las ventas minoristas se acelera, lo que ofrece cierto alivio a los responsables de política monetaria en un momento en el que la economía hace frente al aumento de los costes energéticos y a la incertidumbre sobre la demanda mundial. En cuanto a los precios importantes, la inflación subyacente
en Tokio se mantiene por debajo del objetivo del 2% por cuarto mes consecutivo en mayo, pero el repunte de la actividad manufacturera nacional sugiere resiliencia y respalda posibilidad de subida de tipos. Si miramos en las divisas, vemos como el dólar vuelve a crecer frente al yen, 159,30, acercándolo a ese nivel de intervención de 160. Optimismo también en las bolsas asiáticas, que se ven impulsadas de nuevo un día más por la tecnología, y empezamos en Seúl, donde Samsung se está disparando después de que la compañía haya enviado muestras de chips de memoria de inteligencia artificial de próxima generación a sus clientes de todo el mundo. Y hasta ahora el alcance de la subida sube al 4,67%. ¿Qué es lo que ha dicho Samsung? Pues que su memoria HBM4E es mucho más rápida que sus productos anteriores HBM4. Según la compañía, la memoria de 12 capas, que apila la memoria de acceso aleatorio dinámico verticalmente, tiene una capacidad de 48 gigabytes, lo que representa un aumento de más del 30% en comparación con la generación anterior, un lanzamiento que se produce en un momento en que Samsung se esfuerza por ganar terreno en esa memoria de IA de próxima generación clave para esos chips de última generación de Nvidia, por ejemplo, y que hace que también tengamos en el punto de mira hoy a lo que es su rival SK Hynix, que está subiendo también en su cotización en Seúl con un 1% de avance. Por cierto, que Samsung y SK Hynix se han sumado a la ronda de financiación de Anthropic, que comprendía 15.000 millones de dólares de inversiones previamente comprometidos por hiperescaladores, entre los que se incluye Amazon. Ronda de financiación de Anthropic, que como les hemos contado, hace que Anthropic se convierta en la startup de inteligencia artificial más valorada del mundo, superando ya a OpenAI. Luego lo vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia, en nuestro tiempo de opinión. Seguimos buscando protagonistas en Asia, y de Samsung nos vamos a LG Electronic. Se dispara, ojo, casi un 30% después de que haya presentado innovaciones automovilísticas que utilizan la tecnología de Google. Pues sí, la surcoreana ha explicado que su nueva gama de soluciones se basa en el sistema operativo Android para automóviles, y su sistema puede controlar simultáneamente varias pantallas con diferentes relaciones de aspecto mediante un único chip, lo que lo diferencia de otros sistemas de visualización convencionales para vehículos, según ha informado LG, que, como dices, está haciendo que se dispare a esta hora casi ese 30% de subida. En una jornada en la que, como decimos, brilla toda la tecnología en Asia, donde estamos viendo también esos títulos de la bolsa de Hong Kong con subidas importantes. Tenemos títulos como esta sesión esta mañana, Bilibili o Baidu, con subidas fuertes, y viendo, sin embargo, como el Hansen Tecnológico, que ha comenzado al alza, está retrocediendo tímidamente frente a lo que ha hecho a primeros momentos, pero vemos fuertes subidas también entre títulos como Lenovo. Miramos más nombres propios, miramos más protagonistas, estos al margen de la tecnología, con ese brillo que les estamos contando. Hoy también destacan en bolsa las acciones de fármacos innovadores que cotizan en la bolsa de Hong Kong. Y con un nombre propio es Innovent Biologic, biotecnología y farmacéutica, es lo que presenta la compañía, con subidas del 10% tras haber presentado un acuerdo con Pfizer por un valor de hasta 10.500 millones de dólares. Además, importante PopMart, la compañía de ese Lululemon, que se dispara un 10% después de que Duan Zhongping haya aflorado una participación y se haya convertido en el segundo mayor accionista de la empresa. Bolsas asiáticas al alza, como les acabamos de contar, recogiendo las subidas que trae anoche el mercado estadounidense. Ese triple récord con el que terminaba ayer tanto el Dow Jones, subía un 0,05%, S&P 500 terminaba con una alza del 0,58%, y el Nasdaq, que terminaba a cierre con una subida de casi un punto, Roberto, del 0,91%. Los tres índices renuevan máximos gracias a las expectativas de un nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán. De hecho, desde la administración estadounidense aseguran que han alcanzado un acuerdo para la extensión del alto el fuego, pero de momento en Teherán lo niegan. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia caían por estos reportes. Así analizaba el momento de los bonos Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad. La verdad que tenemos razonablemente fácil ver dónde está el umbral de dolor de la Casa Blanca, que más o menos casi se puede cifrar en el 4,6% del bono americano a 10 años. Es decir, cada vez que vemos que el bono se aproxima a ese nivel,
el presidente Trump pues hace alguna declaración que se relaja el mercado, como ha pasado en estos días de atrás. Estos reportes también tuvieron su efecto en el precio del crudo. El petróleo terminó retrocediendo después de registrar subidas cercanas al 4%. De hecho, el West Texas cerró por debajo de la barrera de los $100 en las últimas horas. Destaca la subida de más del 30% en After Hours de Dell. Ha publicado cuentas al cierre que superan expectativas, sobre todo sus ingresos vinculados a la IA, que superan los 16.000 millones y suponen también un crecimiento del 757% interanual. La tecnología volvió a ser otro de los grandes catalizadores del mercado y aquí hay un nombre propio, Snowflake. Pues nombre propio del día, vamos a analizar enseguida lo que pasa con Snowflake, como les contábamos con Ignacio Baquiano, la compañía que logró rebotar un 36%, nada más y nada menos en bolsa, después de anunciar un acuerdo con Amazon por valor de $6.000 millones en los que la empresa usará la nube y los chips de la compañía de Jeff Bezos. Además, se refuerza la colaboración entre las dos compañías, ya que desde Amazon Web Service Marketplace, que es un catálogo digital donde las empresas pueden adquirir software y datos, se pueden llevar a cabo ventas cruzadas de las soluciones que ofrece Snowflake. De hecho, las perspectivas de sus ventas es uno de los aspectos que más ha gustado al mercado, ya que espera que los ingresos por ellas aumenten un 31% en el ejercicio fiscal que finaliza en enero de 2027. También hizo que subieran compañías del sector de programación como Palantir o ServiceNow, que subieron un 6%. Y otra subida destacada ayer en Wall Street fue la de Best Buy. Lograba una subida del 15% después de unos resultados que superaban las expectativas. Sus ingresos de 9.000 millones y su beneficio por acción de 1,28 están por encima de lo que esperaban los analistas. Además, han reiterado su previsión para el año completo de ingresos, que estarán en un rango de entre 41.200 y 42.100 millones. Otra compañía minorista que ha publicado al cierre ha sido Costco. Anuncia ingresos que superan los 70.000 millones y un beneficio por acción de 4,93, una cifra similar a lo que estimaba el consenso del mercado. Su beneficio neto ha superado los 2.000 millones. Y todo esto en una jornada que estuvo marcada por el dato de inflación, ese PCE deflactor que se disparaba hasta el 3,8% en abril. Es el mayor aumento desde mayo de 2023. Las cifras han estado marcadas por el aumento de precios de la energía debido al conflicto de Irán. Clave ha sido también la subida de precio de la gasolina, que en el mes anterior subió un 12,3%. En el After Hours también se dispara Innoven Biologics un 10% después de alcanzar un acuerdo con Pfizer por valor de 10.000 millones en un acuerdo en el que desarrollarán medicamentos oncológicos. Y para hoy, ¿qué vamos a mirar en Estados Unidos? Conoceremos los inventarios mayoristas de abril y el índice de gestores de compra de Chicago de mayo. Además, comparecerá Mary Daly, miembro de la Fed. Bueno, y en Europa hoy toca inflación. Vamos a conocer cifras de inflación. Van a ser sin duda las protagonistas de la mañana, la nuestra, la de España, a las 9. El dato adelantado del INE, ese indicador del mes de mayo que estamos a punto de cerrar. Hoy cierran también las bolsas este mes de mayo, así que toca hacer balance. Y miraron al IBEX 35, Ángeles, que ayer no llegaba a tiempo a la fiesta, no llegaba a tiempo a cotizar ese optimismo en torno al acuerdo de Irán. Cerraba con caídas en línea con el resto de Europa y abre hoy por debajo de 18.300 puntos. Buenos días. Muy buenos días, concretamente en 18.279 puntos. Ayer cedía un 0,55% en una jornada en la que vimos una fuerte subida en la consultora tecnológica y de defensa Indra, que ganó un 5,3%, y también aportó muchos puntos Inditex, que presenta resultados de su trimestre fiscal la próxima semana. Subió un 1,43%. Buen tono también para las dos acereras cotizadas, ArcelorMittal y Acerinox. Por el contrario, caídas en SACIR y en Ferrovial. En el caso de SACIR del 2,5%, Ferrovial se dejaba 2 puntos porcentuales y los dos principales bancos, Santander y BBVA, también inclinaban la balanza a la baja con caídas superiores al 1%. En el resto de Europa vimos al DAX dejarse un 0,34%, aunque mantiene el nivel de los 25.000 puntos. París caía un 0,23%, Londres un 0,7% y el MIPTEL italiano se desmarcaba con subidas del 0,5%. La jornada deparaba distintas referencias empresariales en Europa. La empresa de semiconductores Soitec subía casi un 25% en la bolsa de París
tras la publicación de resultados. En el apartado de caídas, British Telecom, que se dejaba un 3,5% con las informaciones que apuntan a que el gobierno británico habría rechazado un aumento de participación del empresario indio Sanil Bharti Mittal. Eso es lo que vimos en la sesión de este jueves. Cerramos hoy la semana. ¿Con qué referencias? ¿Con Pues, qué protagonistas, Ángeles? Además de ese dato adelantado de IPC en Alemania, Francia, España e Italia, también vamos a conocer dato final de PIB del primer trimestre en Francia y en Italia, tasa de desempleo de mayo en Alemania, y en España se conocerá el saldo de la balanza por cuenta corriente de marzo. Además, tenemos varias juntas de accionistas, entre otras Iberdrola prevé aprobar cuentas, reparto de dividendos y reelección y nombramiento de consejeros. También se reúnen los accionistas de la compañía de cosmética Puig, tendrán que hablar de esa fusión fallida con Estiloder. El Banco Sabadell protagonista porque abona un dividendo extraordinario de 50 céntimos de euro por acción que está asociado a la venta de la filial británica TSB. Además ha lanzado un programa de recompra de 365 millones de euros. Y esta tarde al cierre la agencia de calificación Standard & Poor's revisará su evaluación sobre la deuda francesa. Un apunte más, Telefónica y Asterion Industrial, el fondo de capital riesgo fundado por Jesús Olmos, tienen prácticamente cerrado el acuerdo definitivo para la compra por parte de la Teleco de Liniox. Es una firma de telecomunicaciones especializada en el negocio de radioenlaces. La firma podría producirse hoy mismo o a lo largo del fin de semana. Enseguida, a 7:30 de la mañana, nos espera ya Ignacio Baqueano. Despierta, invierte.